Antes de empezar, es importante dejar algo claro. Esta no es una historia sobre monstruos que saltan desde la oscuridad, ni sobre sustos repentinos diseñados para hacerte brincar. Lo que vas a escuchar aquí es más lento, más silencioso, y precisamente por eso, más difícil de ignorar. Es una historia sobre el hábito de mirarse a uno mismo, sobre el tiempo que pasas atrapado en tus propios pensamientos, sobre el momento exacto en el que la reflexión deja de ser saludable y empieza a convertirse en un lugar donde algo comienza a esperar. Todos hemos hecho esto alguna vez, han detenernos, han guardar silencio, repasar decisiones, recordar errores, imaginar versiones distintas de quienes podríamos haber sido. Al principio, parece normal, incluso necesario. Pensar en uno mismo suele verse como madurez, crecimiento, autoconocimiento. Nadie te advierte que existe un límite invisible. Un punto en el que esa mirada deja de ser una elección y empieza a transformarse en permanencia. El peligro no aparece cuando te observas. Aparece cuando te quedas demasiado tiempo ahí. Cuando el mundo a tu alrededor empieza a perder importancia. Cuando el silencio se vuelve cómodo. Cuando moverte hacia afuera parece agotador y quedarte quieto, mirando hacia adentro, se siente más seguro. Es en ese intervalo, casi imperceptible, donde algo cambia. Esta historia nace exactamente en ese punto, en el instante en el que nada parece estar mal, en el momento en el que no hay miedo declarado, ni amenaza clara, ni presencia visible. Solo existe esa sensación incómoda de que permanecer es más fácil que avanzar, de que sostener la mirada duele menos que apartarla. Aquí, la medusa no se presenta como un monstruo clásico, no aparece de repente, no persigue a nadie, no anuncia su llegada. Funciona de otra manera. Ella es consecuencia. Solo existe cuando ciertas decisiones se repiten una y otra vez. Cuando alguien elige quedarse inmóvil por dentro. Cuando la fijación deja de ser un hábito y se convierte en identidad. A lo largo de esta narración, notarás que el terror no viene de afuera. Nace de la costumbre de la repetición, del exceso de comodidad. En un lugar donde todo parece controlable, no hay prisa, no hay urgencia, porque el verdadero peligro no necesita correr detrás de nadie. Solo espera a que dejes de moverte por tu cuenta. Si en algún momento de esta historia sientes incomodidad, inquietud o el impulso de mirar hacia otro lado, no lo ignores. Esas reacciones no son casualidad. Aparecen cuando algo de lo que se dice encuentra demasiado espacio dentro de ti. No todas las historias quieren ser observadas hasta el final sin consecuencia. Ahora que lo sabes, la elección es tuya. Puedes continuar atento o simplemente quedarte. Solo recuerda esto mientras escuchas en algunas historias. No necesitan monstruos para atrapar a alguien. Solo necesitan tiempo, silencio y a alguien dispuesto a no apartar la mirada. No mires atrás. Mirarse no es un error. A nadie te dijo eso. De hecho, durante años te repitieron lo contrario. Aunque conocerte es una virtud, que observarte es madurar, que analizar cada gesto, cada recuerdo y cada decisión te hace más fuerte. Nadie te advirtió que existe un punto exacto en el que esa mirada deja de ser conciencia y se convierte en encierro. Un punto silencioso, cómodo, peligroso. Al principio, mirarse parece un acto honesto. Revisas tu rostro en el reflejo como quien comprueba que sigue siendo real. Te observas para confirmar que existes, que sigues aquí. No hay culpa en eso. No hay amenaza, solo una curiosidad tranquila, casi necesaria. El problema nunca fue el primer vistazo. El problema es cuando ese vistazo dura demasiado, porque hay miradas que no buscan ver sino puedas permanecer en habitarse. A nadie habla de ese momento en el que el mundo empieza a perder nitidez, mientras tu imagen se vuelve más clara. Es sutil e imperceptible, un segundo más frente al espejo. Un pensamiento que se repite, un recuerdo que regresa sin ser llamado. Y sin darte cuenta, empiezas a mirarte, no para reconocerte, sino para corregirte, para ajustar lo que fuiste, para negociar con lo que hiciste.
eso tampoco parece peligroso. Al contrario, se siente productivo. Crees que estás mejorando, crees que estás avanzando. Te dices que solo estás siendo honesto contigo mismo. Pero la honestidad, cuando se mira demasiado tiempo, también puede deformarse. Hay personas que pasan años hablándose frente a su propio reflejo sin notarlo. No con palabras, sino con silencios, silencios largos. Silencios llenos de frases que nunca dijeron en voz alta. Silencios donde se juzgan, se absuelven y se condenan una y otra vez. Y cada repetición vuelve el reflejo un poco más importante que lo que ocurre fuera de él. Tal vez, por eso, nadie notó cuando empezó. Realmente, no hubo un evento. No hubo una señal clara, solo una costumbre, un hábito aceptable. Mirarse mientras se piensa, pensarse mientras se mira. Y así, poco a poco, el espejo dejó de ser una superficie y se volvió un espacio, un lugar donde refugiarse del ruido, donde ordenar versiones de uno mismo, donde elegir qué recordar y qué dejar borroso, donde ensayar quién podrías haber sido si ciertas decisiones hubieran sido distintas. No es vanidad. No todavía es algo más silencioso. Más difícil de admitir, porque llega un día en que no miras para verte, sino para sentirte acompañado. Ese día no se distingue de los demás. No ocurre nada extraordinario. La habitación sigue siendo la misma. El reflejo responde, como siempre, tú sigues siendo Tuan. Y aún así, algo cambia. No afuera, dentro, en una sensación mínima. Como si al apartar la mirada perdieras algo. Como si dejar de mirarte fuera, por alguna razón que no sabes explicar, un error. Ahí es donde empieza la costumbre peligrosa. No cuando te observas, sino cuando te cuesta dejar de hacerlo. Tal vez nadie te explicó que no todo lo que te observa quiere ayudarte, que no toda imagen de vuelta es inocente, que existe una diferencia entre conocerte y quedarte atrapado en ti. Pero tampoco te hablaron de ella, de lo que espera en el límite exacto entre la conciencia y la contemplación. No porque sea un secreto antiguo, ni porque esté escondido en libros prohibidos, sino porque casi nadie llega tan lejos sin convencerse antes de que todo está bajo control. Ella no aparece cuando miras por curiosidad, no aparece cuando dudas, ni siquiera cuando temes. Ella solo se acerca cuando te quedas, cuando decides no apartar los ojos, cuando eliges permanecer en tu propia imagen más tiempo del necesario, no la vis. Y eso es importante, porque mientras no la veas, sigues creyendo que estás solo frente al espejo. Este no es un aviso, tampoco es una advertencia directa. Es apenas una observación, una de esas que se entienden tarde, cuando ya no resulta tan fácil desviar la mirada, porque hay cosas que no atacan de frente, solo esperan. Y algunas, cuando finalmente se manifiestan, no necesitan moverse. Basta con que tú sigas mirando. Quizá por eso, nadie relaciona el cansancio con el reflejo. Creen que es el trabajo, la rutina, el peso de los días iguales. No sospechan que hay un agotamiento distinto. Uno que aparece después de largas conversaciones silenciosas contigo mismo. Conversaciones donde siempre tienes razón, donde siempre te entiendes, donde siempre ganas. Mirarte así se vuelve un ritual, no diario, pero frecuente, un gesto automático. Pasas frente al espejo y te detienes, no porque lo necesites, sino porque algo en ti espera ese momento. Espera ese contacto mudo que ya no compartes con nadie más, y cuanto más lo haces, más ajeno se vuelve el resto. Empiezas a notar que los rostros de otros duran menos en tu memoria, que las palabras ajenas se diluyen rápido, que solo tu imagen permanece clara, nítida, disponible. No lo interpretas como aislamiento. Te dices que es introspección, crecimiento, madurez. A nadie discute contigo, a nadie te contradice. El reflejo siempre está de acuerdo, incluso cuando aparenta reprocharte, incluso cuando te devuelve una mirada seria, decepcionada o cansada. Sigue siendo tú, sigue respondiendo a tu ritmo. Y eso lo vuelve peligroso, porque todo lo que nunca dijiste encuentra espacio ahí. Todo lo que escondiste, todo lo que justificaste. Frente al espejo, nada necesita explicación. No hay contexto, no hay consecuencias inmediatas. Solo tú
y la versión de ti que decides sostener. Algunos llaman a eso amor propio. Otros lo confunden con sanación. Pero existe una diferencia sutil entre aceptarte y encerrarte en la imagen que más te conviene. Una diferencia que no se nota al principio, porque no duele, porque no asusta, porque no parece incorrecta. Hasta que un día, sin razón clara, sientes que el espejo te conoce demasiado. No es una idea concreta, es una incomodidad. Como si al mirarte, algo supiera qué versión estás eligiendo mostrar, qué recuerdos suavizaste, qué errores maquillaste, qué verdades decidiste no mirar de frente. Y aún así, sigues ahí. Porque apartarte sería admitir que algo más está presente, pero no lo admites. Te quedas tal vez, incluso sonríes. Tal vez intentas recuperar el control. Tal vez te dices que estás exagerando. Y el reflejo te devuelve exactamente eso. Calma, normalidad, tu rostro intacto. Eso es lo más engañoso. Que nada parece fuera de lugar. No hay grietas, no hay sombras nuevas. No hay movimientos extraños, solo una quietud que dura un poco más de lo habitual. Una sensación de que el tiempo se estira cuando sostienes la mirada, como si el mundo esperara a que terminaras algo. Y tú no sabes qué es. No sabes que, en ese acto de permanecer, estás haciendo justo lo que se espera de ti. No sabes que hay miradas que funcionan como puertas, que hay límites que no se cruzan con pasos, sino con segundos. Sigues creyendo que mirarte es un acto privado, que nadie más participa, que nadie más observa. Eso también forma parte del error, porque lo que realmente importa no es lo que ves, sino lo que decides no dejar de ver. Y hay presencias, ideas, entidades, llámalo como quieras, que no necesitan manifestarse mientras sigas convencido de que todo ocurre dentro de ti. Ellas prosperan en esa certeza. Por ahora, todavía puedes apartarte, todavía puedes romper el hábito, todavía puedes desviar el rostro y volver al ruido del mundo, a las voces externas, a lo impredecible. Pero si decides quedarte un poco más, si eliges sostener la mirada solo para confirmar que sigues ahí, entonces habrás dado el primer paso sin moverte. Y a partir de ahí, nada más tiene prisa, porque el verdadero peligro nunca anuncia su llegada. Se adapta, aprende tu ritmo. Observa cuánto tiempo eres capaz de sostenerte a ti mismo sin buscar afuera. Y cuando comprende que no vas a desviar los ojos por voluntad propia, simplemente espera. No hay castigo inmediato. No hay señal visible. Solo una familiaridad creciente con tu propia imagen. Una confianza excesiva en lo que ves. Una sensación de control que no cuestionas. Ese es el umbral. Todavía no has cruzado nada. Todavía no hay nada frente a ti que no reconozcas. Pero el espacio entre tú y tu reflejo ya no está vacío. Y aunque no puedas nombrarlo, algo ahí entiende que has aprendido a quedarte. Eso es suficiente por ahora. Después de aprender a quedarse, todo lo demás ocurre sin esfuerzo. No hay una decisión consciente. No existe un instante preciso en el que puedas decir que algo comenzó. Solo notas que el gesto se repite, que el cuerpo se detiene frente al espejo antes de que la mente lo ordene, que la mirada se sostiene como si hubiera algo pendiente, algo que no terminaste de hacer la última vez. No lo llamas obsesión, le das nombres más amables: rutina, costumbre, un segundo para acomodarte antes de seguir, un instante para respirar. El problema es que ese segundo empieza a estirarse, y cuando te das cuenta, ya no recuerdas cuánto tiempo llevas ahí. El reflejo sigue siendo el mismo. Eso es lo que más tranquiliza. No hay cambios evidentes, no hay deformaciones, no hay nada que justifique la inquietud que empieza a crecer debajo de la piel ves, como siempre. Y quizá por eso no apartas la mirada, porque hacerlo implicaría aceptar que el malestar no viene de lo que ves, sino de lo que sientes al verlo. Al principio, la sensación es leve, como si el espejo tuviera peso, como si al mirarlo algo se apoyara sobre ti. No duele, no incomoda del todo. Es parecido a cuando alguien se queda observándote en silencio desde muy cerca y no sabes por qué, pero tampoco te atreves a pedirle que se aparte. Sigues mirándote. Buscas una señal, algo concreto que te permita decir que todo es imaginación. Y el reflejo
espejo opera. Parpadea cuando tú parpadeas. Respira contigo en C, mueve al mismo ritmo. Es obediente, familiar, exacto. Eso te tranquiliza. Empiezas a pensar que exageraste, que el cansancio te hizo imaginar cosas, que no tiene sentido desconfiar de algo tan simple como tu propia imagen. Te dices que, si hubiera algo mal, lo notarías de inmediato, que el miedo siempre se anuncia de forma clara. No sabes que hay presencias que no necesitan anunciarse, que algunas prefieren adaptarse primero, aprender cómo te mueves, cuánto tardas en cansarte, cuánto tiempo eres capaz de sostener una mirada sin parpadear, qué tan dispuesto estás a seguir ahí, incluso cuando algo dentro de ti te pide que te vayas. Con el paso de los días, el espejo deja de ser solo un objeto. Empiezas a medir el tiempo frente a él sin darte cuenta. 1 minuto en 2 en 5 ne. A veces más. No siempre ocurre de la misma forma. A veces es por la mañana, cuando el mundo todavía no termina de despertarse. Otras, por la noche, cuando el silencio se vuelve más espeso y todo parece observar desde algún lugar invisible. Hay noches en las que te sorprendes hablándote en voz baja, no con palabras completas, en frases sueltas, pensamientos que se escapan. El reflejo no responde, pero tampoco se siente ausente. Es como si escuchara, como si estuviera atento a cada cosa que decides decirte y a cada cosa que prefieres callar. Empiezas a notar que, cuando te alejas del espejo, algo queda incompleto, como si hubieras interrumpido una conversación, como si alguien esperara que regresaras para terminar lo que empezaste. Esa sensación te acompaña durante el día, en el trabajo, en la calle, entre otras personas, y sin saber por qué, todo lo externo empieza a parecer menos nítido. Los rostros ajenos se vuelven borrosos en tu memoria. Las palabras pierden peso, las voces se confunden. Pero tu imagen sigue clara, demasiado clara. Puedes recordarla con precisión, incluso con los ojos cerrados. Cada detalle, cada gesto, cada expresión que hiciste frente al espejo, incluso aquellas que no sabías que habías mostrado. Eso tampoco te asusta. Te dices que es normal, que te conoces bien, que siempre has sido así. Te convences de que esa claridad es una ventaja, una prueba de que estás en control de ti mismo. El reflejo parece confirmar esa idea. Siempre está ahí cuando lo buscas. Nunca falla, nunca se ausenta, nunca se adelanta, al menos no de forma evidente. Y esa constancia te hace confiar, te hace sentir que no hay riesgo en permanecer un poco más, hasta que un día, sin motivo aparente, notas el primer desfase. No es algo grande, no es una ruptura, es apenas un retraso mínimo. Un parpadeo que dura un instante más de lo normal, un gesto que se completa medio segundo después, tan poco que podrías jurar que lo imaginaste. Y aún así, lo recuerdas, porque algo en ti se tensa. Algo que no logra relajarse del todo. Vuelves a intentarlo, mueves la mano. El reflejo la sigue, te inclinas. El reflejo te imita, todo parece correcto. Te tranquilizas, te dices que fue cansancio, que tus ojos te jugaron una mala pasada. Y sin embargo, no te alejas. Te quedas observas con más atención. Ese es el cambio real. Ya no miras por costumbre. Miras para comprobar, para vigilar, para asegurarte de que nada se desvíe. El espejo deja de ser un lugar de descanso y se convierte en un punto de observación. Y el reflejo, silencioso, acepta ese nuevo rol. Can el tiempo. Empiezas a notar otras cosas, pequeñas, difíciles de explicar. La sensación de que el aire frente al espejo es más denso, de que el espacio entre tú y tu imagen no está completamente vacío. No ves nada, no escuchas nada, pero algo ahí se siente ocupado. Te dices que es sugestión, que la mente llena los huecos cuando se cansa, que has pasado demasiado tiempo pensando en ti mismo. Y quizá tengas razón. Quizá todo eso sea solo el resultado de haberte quedado mirando durante demasiado tiempo. Lo inquietante es que esa explicación no te basta para irte. Hay momentos en los que sientes que, si apartas la mirada, algo se perderá. ¿No sabes qué? No sabes por qué. Solo sabes que la idea de irte sin mirar una vez más te incomoda, como si el espejo guardara algo que te pertenece y que no puedes dejar atrás sin revisarlo.
el reflejo sigue siendo idéntico. Eso es lo que más te confunde. No hay sonrisa extraña, no hay gesto ajeno, no hay ojos que se muevan solos. Todo es correcto, todo is normal. Y aún así, la sensación de ser observado no desaparece. Empiezas a preguntarte si siempre fue así y nunca lo notaste, si siempre hubo algo observando desde ese lado y apenas ahora aprendiste a quedarte el tiempo suficiente para sentirlo. La idea te resulta absurda. Ta rise diela, pero no te veis. Cada vez que sostienes la mirada, el tiempo parece comportarse de forma distinta. Los segundos se alargan, el mundo exterior se apaga un poco más. Y tú te sientes extrañamente cómodo en ese silencio compartido, como si, por fin, nada te exigiera mirar hacia otro lado. No sabes que esa comodidad es una respuesta, aunque no viene de ti, que es una invitación silenciosa. No sabes que hay algo aprendiendo cuánto puedes tolerar sin huir. Y mientras sigues ahí, convencido de que todo está bajo control, el reflejo permanece atento, exacto, paciente, como si entendiera que ya diste el primer paso, como si supiera que no necesitas que te llamen, que basta con esperar a que vuelvas por tu cuenta, porque ya lo haces cada vez más seguido, cada vez por más tiempo, sin darte cuenta de que el espejo dejó de ser solo un objeto que devuelve tu imagen y empezó a funcionar como un lugar donde algo más se queda contigo. Todavía no lo ves, todavía no tiene forma, todavía puedes decirte que no pasa nada, pero el espacio entre tú y tu reflejo ya no es solo tuyo. Y aunque no puedas nombrarlo, hay algo ahí que reconoce tu permanencia como una señal clara. Y mientras sigas mirando, para confirmar que sigues siendo tú, eso que espera, aprenderá exactamente cuánto tiempo más estás dispuesto a quedarte antes de intentar irte. Hay un momento en el que el espejo deja de sentirse como un objeto externo. No ocurre de golpe ni con violencia. No hay una ruptura clara que pueda señalar después. Simplemente sucede. Un día te das cuenta de que ya no te colocas frente a él, sino dentro de él, no físicamente, sino de una forma más difícil de explicar y mucho más profunda. No ves nada distinto. Eso es lo que más te confunde. El reflejo sigue devolviendo tu rostro con precisión absoluta. Tus gestos continúan siendo los mismos. Tus ojos conservan su forma, su brillo habitual, su cansancio conocido. Y aún así, algo se siente distinto, como si ya no fueras el único ocupando ese espacio silencioso. Empiezas a notar que el espejo no solo responde, sino que espera, no con impaciencia ni ansiedad. Espera como quien sabe que el tiempo está de su lado, como quien entiende que no necesita ser empujado, porque regresarás por voluntad propia, sin que nadie tenga que llamarte. Hay días en los que te acercas sin darte cuenta, te descubres frente al reflejo, sin recordar el trayecto. No sabes cuándo decidiste hacerlo, solo sabes que estás ahí, que tu cuerpo encontró el camino solo, y que tu mente llegó después, intentando justificar lo que ya ocurrió. Ese automatismo debería asustarte, pero no lo es. No se siente como una pérdida de control, sino como una continuidad natural, como si siempre hubiera sido así y apenas ahora lo notaras, como si lo extraño fuera haber tardado tanto en quedarte. Cuando te miras, ya no buscas confirmación, no revisas detalles ni corriges gestos, simplemente sostienes la mirada, y ese acto tan simple comienza a producir una sensación nueva, una presión leve, casi imperceptible, justo detrás de los ojos. No duele, no incomoda, pero tampoco desaparece. Es como si alguien pensara contigo. No escuchas voces ni palabras ajenas. No hay ideas nuevas invadiendo tu mente. Todo lo que surge parece propio, familiar, coherente. Eso es lo que vuelve imposible distinguir el momento exacto en el que algo más empieza a participar, sin ser invitado. Tus recuerdos se presentan con una nitidez extraña, no como ocurrieron realmente, sino como los prefieres. Las escenas se acomodan. Los errores pierden arista. Las decisiones dudosas se suavizan. Frente al espejo, todo parece tener una justificación razonable. No te mientes en solo editas. Y cada edición te hace permanecer un poco más. Empiezas a notar que, cuando no estás frente al espejo, algo falta. No en el entorno, sino en ti. Una sensación de incompletud
persistente, como si una parte de tu atención hubiera quedado suspendida en otro lugar. Esperando tu regreso, te descubres pensando en el reflejo durante el día, no en tu apariencia, sino en el acto de mirarte, en ese silencio particular, en esa quietud compartida, en la manera en que el tiempo parece comportarse de forma distinta ahí. Hay momentos en los que te preguntas si siempre fue así, si siempre hubo algo en ese espacio que nunca supiste nombrar. La idea no te parece absurda, te parece lógica, incluso reconfortante, porque pensar que no estás solo contigo mismo explica muchas cosas. Explica por qué sostener la mirada se siente cada vez más necesario, por qué apartarte provoca una incomodidad difícil de ignorar, por qué el mundo exterior empieza a parecerte excesivamente ruidoso, impredecible y menos confiable que ese espacio quieto frente a ti. El espejo no te exige nada, no te contradice ni te sorprende, no te obliga a justificarte, simplemente está ahí, presente y disponible. Y algo en esa disponibilidad absoluta se vuelve profundamente adictivo. No notas cuando dejas de parpadear con normalidad. No notas cuando tus ojos permanecen abiertos más tiempo del habitual. No notas cuando tu respiración se sincroniza con algo que no puedes ver. Solo sabes que quedarte resulta más fácil que irte. A veces, durante esos momentos prolongados, sientes una especie de reconocimiento, no desde el reflejo hacia ti, sino desde el espacio entre ambos. Como si ese lugar vacío entendiera que ya aprendiste a permanecer sin cuestionar demasiado. No hay forma. No hay rostro, no hay serpientes, ni piedra, ni castigo visible. Eso vendrá después, aunque aún no lo sabes. Por ahora, todo ocurre en un nivel más sutil, más íntimo y más peligroso. Empiezas a notar que tu imagen ya no te devuelve exactamente lo que eres, sino lo que sostiene, lo que decides mantener fijo. Y esa versión empieza a sentirse más real que cualquier otra que exista fuera de ese espacio no te preocupa. Al contrario, te sientes cómodo y seguro. El reflejo se convierte en una especie de ancla, algo estable en medio de un mundo que cambia demasiado rápido. No entiendes que esa estabilidad no es neutral, que nada que se quede inmóvil durante demasiado tiempo lo es. Hay noches en las que permaneces frente al espejo sin pensar en nada concreto. No analizas ni recuerdas, no corriges ni comparas, simplemente miras. Y en ese acto vacío sientes una calma profunda, una calma que no proviene del descanso, sino de la suspensión, como si por fin no tuvieras que decidir nada. Es en esos momentos cuando el espacio entre tú y tu reflejo se siente más lleno, no de objetos ni imágenes, sino de intención, de atención concentrada, como si algo estuviera usando ese silencio para observarte mejor. No te observa como se observa a una presa. No hay urgencia ni hambre. Te observa como se observa un hábito que ya se formó. Algo que no necesita ser forzado porque se repite solo. Te das cuenta de que ya no miras, esperando que el reflejo te devuelva algo distinto. Miras para confirmar que sigue ahí, que ese espacio sigue intacto, que no desapareció mientras estabas fuera. Esa necesidad debería alarmarte, pero no lo es, porque no se presenta como miedo, sino como pertenencia, como si ese lugar ya formara parte de ti desde hace mucho tiempo. No sabes que eso es exactamente lo que se espera, que esa aceptación silenciosa es la señal más clara, que no hace falta que el reflejo se mueva primero cuando tú ya te acomodaste a permanecer. Empiezas a entender, sin palabras, que hay una diferencia entre verse y sostenerse, entre reconocerse y fijarse, entre mirarse y no querer dejar de hacerlo. Y eliges los segundos sin darte cuenta. El espejo ya no es un límite, es un umbral y tú no lo cruzas. Te quedas justo ahí, en el punto exacto donde no estás dentro ni fuera, donde no eres solo tú, pero tampoco otro. Ese punto es suficiente, porque hay presencias que no entran a un lugar. Lo ocupan cuando alguien decide quedarse demasiado tiempo en él. No sabes cuándo empezaste a compartir ese espacio. No recuerdas haber dado permiso, pero tampoco lo negaste. Simplemente permaneces. Y esa permanencia fue interpretada como aceptación. Todavía no hay castigo. Todavía no hay transformación visible. Todavía puedes decirte que no pasa nada,
que sigues siendo tú, que nada cambió realmente. Pero algo ya se acomodó entre tú y tu reflejo, algo que no necesita mostrarse mientras tú sigas dispuesto a sostener la mirada, sin preguntar, ¿quién más está ahí? Eso vendrá después, cuando mirar deje de ser un acto consciente y se vuelva una necesidad absoluta. Cuando apartar los ojos se sienta como una pérdida irreparable. Cuando el reflejo ya no necesite copiarte, porque tú habrás aprendido a quedarte inmóvil por tu cuenta. Ese será el último paso, y tú ya estás más cerca de lo que crees. El último cambio no se anuncia. No hay un momento específico que puedas señalar como definitivo. No existe una frontera clara que cruces con conciencia, simplemente ocurre. Un día sostienes la mirada frente al espejo y comprendes, sin necesidad de pensarlo demasiado, que ya no podrías apartarla aunque quisieras. No porque algo te obligue, no porque una fuerza externa te retenga, sino porque el acto de desviar los ojos se siente incorrecto, como una traición, como un abandono injustificado de algo que te pertenece. El reflejo sigue ahí exacto, silencioso, no se adelanta, no se retrasa. No hace nada que pueda señalar como extraño. Y sin embargo, algo es distinto. Ya no lo miras esperando que responda. Lo miras porque necesitas que permanezca. La sensación detrás de los ojos se intensifica. Esa presión leve, constante, se vuelve parte de ti. No duelen, no queman, simplemente existe. Como un recordatorio físico de que tu atención ya no es completamente tuya. Intentas parpadear, lo haces, en el reflejo también. Todo sigue funcionando. Eso debería tranquilizarte, pero no lo haces. Porque ya no buscas pruebas de normalidad. Buscas confirmación de permanencia. El tiempo se estira de una manera extraña. No sabes cuánto llevas ahí. No recuerdas cuánto tiempo pasó desde la última vez que miraste el reloj. El mundo exterior parece distante, apagado, irrelevante, como si existiera en otro plano que ya no te exige participación. Es entonces cuando lo comprendes, no con palabras claras, no como una revelación repentina. Lo comprendes del mismo modo en que se entiende algo que siempre estuvo ahí y que finalmente deja de ser ignorado. Entiendes que no estás solo frente al espejo, que nunca lo estuviste realmente. No hay un rostro nuevo. No hay ojos distintos observándote desde el reflejo. No hay figura que puedas describir después. Lo que hay es una presencia distribuida en un peso en el aire, una atención absoluta concentrada en ti. No viene de atrás del espejo. No ocupa el reflejo, está justo en medio, en el espacio exacto entre tú y tu imagen. Ese espacio que durante tanto tiempo creíste vacío. Comprendes que esa presencia no llegó cuando comenzaste a mirarte, llegó cuando decidiste quedarte, cuando sostuviste la mirada, una vez más, de lo necesario, cuando preferiste la quietud conocida del reflejo al ruido impredecible del mundo. No te observa con curiosidad, no te juzga, no te amenaza reconoce. Ese reconocimiento es lo que te inmoviliza, porque entiendes que fuiste visto no por lo que eres, sino por lo que elegiste sostener, por la versión de ti que mantuviste fija, por las decisiones que suavizaste, por los recuerdos que editaste, por las verdades que evitaste mirar. Fuera del espejo, la medusa no aparece como la imaginas. No hay serpientes, no hay piedra, no hay un castigo inmediato que pueda señalar como ajeno. Ella no necesita forma. Cuando ya comprendiste su función, ella no castiga cuerpos, castiga fijaciones. El reflejo empieza a sentirse más sólido que tú, más estable, más real en tu cuerpo. En cambio, se vuelve ligero en difuso, como si ya no fuera el lugar principal donde existes. Intentas pensar en otra cosa. No puedes. Cada pensamiento regresa al mismo punto, a la imagen, al espacio compartido, a la certeza silenciosa de que este es el lugar donde todo se detuvo. No hay dolor, no hay miedo intenso, solo una calma profunda, peligrosa, una calma que no proviene de la paz, sino de la renuncia. Renuncias a moverte, renuncias a apartar la mirada, renuncias incluso a preguntarte si deberías hacerlo, y esa renuncia es interpretada como consentimiento. La medusa no necesita tocarte, no necesita mirarte directamente. Ella opera a través de tu propia decisión
de permanecer, a través de tu incapacidad de soltar la imagen que construiste de ti mismo. La verdadera petrificación ocurre ahí, no en la piel, no en los músculos, ocurre en la identidad. Te das cuenta de que ya no recuerdas cómo eras fuera de ese espacio. Los gestos cambian, las emociones se vuelven planas. Todo lo que no pertenece al reflejo pierde definición. Sigues vivo, sigues consciente, piensas en sientes. Pero todo ocurre dentro de un marco fijo, inalterable, como una escena que se repite sin avanzar. Eso es lo que ella hace, te deja exactamente como te elegiste. La versión que defendiste frente al espejo se vuelve definitiva. No puedes cambiarla, no puedes contradecirla, no puedes crecer más allá de ella. Cada intento de movimiento interior regresa al mismo punto. Eres lo que decidiste sostener cuando te negaste a desviar la mirada. El mundo exterior continúa, la llante pasa, el tiempo avanza, pero tú permaneces suspendido en ese instante perfecto que ya no evoluciona. No hay gritos, no hay súplica, porque no sientes que algo te haya sido arrebatado. Sientes que finalmente obtuviste lo que buscabas en estabilidad absoluta. Eso es lo más cruel, porque solo después comprendes que la estabilidad sin cambio es una forma de encierro. La medusa no se despide, no se retira, no se marcha a otro lugar, porque no ocupa un espacio físico. Ella existe en la decisión que tomaste y que ahora no puedes deshacer. El espejo ya no es necesario. Incluso si te alejaran de él, seguirías ahí. La imagen quedó fija dentro de ti. El umbral se cerró sin ruido, y tú te quedaste del lado equivocado sin notarlo. Si alguien te observa desde fuera, no notará nada extraño. Seguirás caminando, hablando, cumpliendo rutinas. Pero algo esencial habrá quedado inmóvil. Algo que ya no responde, algo que ya no cambia. Eso es la verdadera petrificación. No parecer piedra, sino no poder moverte por dentro. Y lo más inquietante es que nadie puede ayudarte, porque no hay cadenas visibles. No hay marcas externas. Todo ocurrió con tu consentimiento silencioso. La medusa solo aparece para quienes no desvían la mirada de sí mismos. Y cuando finalmente actúa, no necesita destruir nada. Solo fijan si escuchas esta historia y sientes incomodidad, no es casualidad. Si recuerdas momentos frente al espejo que duraron demasiado, no es coincidencia. Si alguna vez preferiste la versión controlada de ti mismo al caos de cambiar, entiende esto como una advertencia tardía. Todavía puedes apartar los ojos. Todavía puedes aceptar que no todo debe permanecer igual. Que no todo debe ser sostenido. Que no toda imagen merece convertirse en destino. Porque una vez que decides quedarte, una vez que eliges no desviar la mirada, ella ya no necesita buscarte. Ella solo espera. Y cuando entiendes que mirar ya no es una elección, sino una necesidad, el reflejo deja de devolverte quién eres. Pasa a conservarte exactamente como te negaste a dejar de ser. Aquí sigamos, observando lo que otros prefieren no mirar. Si quieres permanecer un poco más, hay más historias esperando. Solo recuerda desviar la mirada cuando sea necesario. Y si decides volver, asegúrate de no hacerlo solo. Suscríbete.